Va a estar buenísimo. No te lo pierdas. Bien, vamos al mensaje de esta mañana. Míralo, ahí está. Te aprecio versus te amo. Te aprecio versus te amo. Vamos al Evangelio de Juan, que ya lo estamos terminando. Capítulo 21, por favor. Versículo 15. Muchas veces leemos la Biblia y cuando la leemos de corrido, ¿verdad? Y a veces no queremos escarbar más para tratar de entender mejor de qué está hablando la Biblia. Pero te digo una cosa, me encanta la predicación expositiva porque escarba más en el pasaje y no lo leemos como leer el periódico en la mañana, sino que lo vamos a leer para sacar tesoros para nuestro corazón, ¿verdad? ¿Lo tienen en el versículo 15? ¿Sí? Miren qué bonito se siente aquí. Diferente, ¿verdad? Qué bueno. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ¿te acuerdas qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en los que estuvieron aquí en los domingos anteriores? Bueno, si no estuviste, yo te pongo al tanto. Ha ocurrido que el Señor ya resucitó. Los discípulos tienen una idea porque les han dicho las mujeres que ha resucitado. Pero ¿te acuerdas qué dijo Simón Pedro? Cuando, se acabó, murió el Señor, la fantasía duró poquito. Y como dicen los novios cuando terminan una relación de novios, ¿te has fijado? Ay, quedemos de amigos, fue bonito mientras duró. Pedro se siente así, fue bonito mientras duró, 3 años y medio, ¿verdad? Entonces Pedro dice, ¿saben qué? Me voy a pescar. No lo vamos a repetir, pero vimos en los domingos anteriores que Pedro vuelve a las andadas. ¿Te acuerdas de esa frase? Y como muchos de nosotros, cuando estamos encendidos con el Señor, digo, Señor, yo voy a trabajar para ti, yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá, renuncio a estos mis pecados que tengo ahí escondidos, ¿verdad? Yo quiero trabajar para ti, pero cuando pasa la emoción de estar con el Señor, volvemos a las andadas. Y Pedro volvió a las andadas. ¿Saben qué? Voy a pescar otra vez. Y yo te decía, domingo pasado, que cuando hacemos eso contaminamos a otros. Porque ahí se mira que los demás discípulos le dicen a él, vamos con vos, nosotros también. Y están ahí en medio de la noche en la barca y el Señor Jesucristo se les aparece resucitado. Y les pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Algo que comer? No hay peces. Y entonces les dice el Señor, ¿te acuerdas que Juan le dice a Pedro, hey, vos, es el Señor? El Señor me imagino que es caminando sobre las aguas ahí cerca de ellos, ¿verdad? Y hablando con ellos. ¿Se lo puedes imaginar? En la noche, quizás con un poco de luz de luna ahí, ¿verdad? Y Juan le dice a Pedro, vos Pedro, es el Señor. Y dice la Biblia, lo vimos el domingo pasado, que Pedro estaba desnudo. Se había despojado de sus ropas. Y no tenemos el tiempo, pero siempre que en la Biblia aparece desnudez, tiene que ver con una vida desordenada. Y hay un cuadro. Yo les decía el domingo pasado, yo no sé qué pasó en ese segmento de la vida de Pedro. Y no entendemos, no me pregunten por qué, pero Pedro estaba desnudo. Y cuando le dicen, es el Señor, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Rápido se vistió, pero no solo se le vistió. Vemos una parte un poco alocada ahí de Pedro y se tira al agua y sale corriendo. Yo te decía el domingo pasado, muchos de nosotros vivimos así. Y cuando el Señor venga, y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, cuando el Señor aparezca en las nubes para llevarnos en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, muchos de nosotros probablemente vamos a estar como Pedro, semidesnudones ahí, y cuando lo veamos vamos a taparnos y todo alocadamente, y el Señor, Nelson, ya vente para que aquí vamos para arriba, tranquilos. Interesante, ¿verdad? Pues eso está pasando, y el Señor les dice, tiren la red a la derecha de la barca, la tiran y sacan un montón de peces.
Los llevan a la orilla y el Señor les prepara una cena deliciosa ahí a ellos. Y comen pescado, hay unas brasas y comen con Él. Pues ahora entramos a esta parte que dice, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Miren, por eso es importante leer la Biblia con mucho cuidado. No le dijo Pedro, que quiere decir piedra. Por cierto, Pedro no era el nombre de él. Pedro era un buen apodo que el Señor le había puesto. Piedra. Yo les decía, probablemente porque el Señor había notado la tosquedad de Pedro. La tosquedad de Pedro. Pedro era un hombre tosco durante los años de ministerio del Señor. Pero el Pedro que escribió las cartas de Pedro es un Pedro ya viejo, un hombre maduro en el Señor. Un hombre dispuesto a morir, ¿verdad? Pero dice ahí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, Simón, como hablaban los hebreos, Bar Jonás, que quiere decir hijo de Jonás. Te explico rápido. Los hebreos, cuando se referían a uno, decían el nombre y decían Bar, que quiere decir que es hijo de, y decían el nombre de tu papá, no el apellido, el nombre. Yo no sé, por ejemplo, Brian Pérez. El Señor no le hubiera llamado Brian Pérez, ¿verdad? O probablemente el Señor de cariño le hubiera puesto a Brian Micanche. Imagínate que sos de los 12, ¿verdad? O mi canche, te amo, canche. Y entonces llega un momento donde quiere hablar con Brian y le hubiera dicho, no le hubiera dicho canche, le hubiera dicho, Brian, hijo de Gustavo, quiero platicar contigo. Brian, hijo de Gustavo, quiero platicar contigo. No me hubiera dicho Checho, me hubiera dicho Nelson, hijo de Roberto, vamos a platicar. Qué interesante. Jesús dijo a Simón Pedro, ahora, Simón Pedro lo está diciendo Juan. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, te tengo una pregunta profunda. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, óyeme, le vuelve a hacer la misma pregunta a Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le respondió Pedro? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez la misma pregunta. La misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora mira esto. Pedro se entristeció de que el Señor le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. Y viene el Señor y le dice, Pedro, de cierto te digo. Y ojo, entre paréntesis, cada vez que encuentres en los evangelios cuando Jesucristo dice, de cierto te digo, te está diciendo a ti al leer la Biblia, saca las dos antenas porque lo que viene a continuación es una verdad universal y sólida. Cuando tú eras más joven, Pedro, te ceñías, te ponías el vestido, el pantalón y te socabas el cincho, eso le está diciendo, e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te va a ceñir, a vestir otro. Tremendo. Y te llevará a donde no quieras. Ojo, esto le dijo Jesús a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Quién? Pedro. ¿Con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios? Y dicho esto,
le añadió el Señor a esta plática profunda que tiene con Simón Pedro: sígueme, sígueme. Hermanos, lo que acabamos de leer es un bistec, es un trozo de carne de esos que te comes en el churrasco, jugoso, con mucho alimento, con mucha proteína para tu alma y tu espíritu esta mañana. Si eres hijo de Dios, lo vas a entender, vas a ver qué impresionante. Es una plática profunda que el Señor Jesucristo tiene con uno de sus 12. Alguien me preguntó esa semana, creo yo, ¿y Jesucristo tenía algún favorito? Sí, tenía a 3 que eran su grupo íntimo. Eran Juan, Jacobo, hermano de Juan, Juan el que escribió este evangelio, Jacobo el hermano de él que escribió este evangelio, y el otro era Simón Pedro. Ahora, contrario a lo que el Vaticano ha enseñado, que en este pasaje o en otros pasajes el Señor estaba dejando a Pedro como el encargado o el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es falso. No encontramos nada de esto. De hecho, quiero adelantar que Simón Pedro nunca se quedó a fundar una iglesia. Quien fundó iglesias fue el apóstol Pablo. Entonces, la premisa que presenta el Vaticano, que Simón Pedro fue el fundador de la iglesia, es falsa. Pedro, según dice el apóstol Pablo, fue un apóstol que anduvo predicando por todos lados, pero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y Pablo fue enviado hacia Asia Menor a predicar a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros los gentiles. Mira qué interesante. Lo que está ocurriendo aquí es una plática extremadamente profunda. Y mira la pantalla, por favor. Amor sacrificialmente comprometido versus aprecio fraternal. Ese es el mensaje de esta mañana. Y no son lo mismo. Y Simón, hijo de Jonás, está por entenderlo en esta plática profunda que tiene el Señor. Muchos de nosotros, desgraciadamente, decimos que amamos y no amamos. Quizás lo que tenemos es un aprecio por la otra persona. Yo quiero que seamos humanos aquí, falibles, y todos de alguna manera podemos caer en este error. Y al estar pastoreando ya por muchos años, no solo en San Salvador, sino también ahora aquí en Guatemala, yo me doy cuenta que la naturaleza humana es la misma. ¿Cuántos matrimonios hay en donde el esposo no ama a la esposa sacrificialmente? ¿Cuántos matrimonios hay en donde los cónyuges se han quedado viviendo, ojo, juntos mientras crecen los patojos y luego vemos qué hacemos? No hay sacrificio. Que si le pasa algo a tu cónyuge, prefieres salvar tu vida, pero no sos capaz de poner el pecho para que la bala te caiga a ti y no le mate a ella. Y esposas y esposos. Y ellos se están diciendo, híjole, ya se puso, qué rápido se puso serio este checho. No. Realmente hay amor que no es sacrificial y amor extremadamente comprometido. Hay algunos de nosotros que amamos sacrificialmente a nuestros hijos, pero no a nuestra cónyuge. Y por mis hijos yo hago lo que quiera, nadie me los toca. Y quieren tocar a tu esposa, hay que ver qué hace. Óyeme, uno es ágape en griego. Desgraciadamente el español se quedó corto en este pasaje. Pero si lo leyéramos en griego, veríamos que están las dos palabras. Ágape es un amor sacrificial que está dispuesto a dar la vida por la otra persona. Pero el otro verbo que aparece ahí, el otro amor que aparece ahí es fileo, de donde viene filial, de donde viene fraternal. Ese es un aprecio de amigo hacia la otra persona, pero ojo lo que voy a decir, no conlleva ninguna clase de compromiso, nada de compromiso. Y aquí, cuando el Señor comienza a platicar con
cuando el Señor comienza a platicar con Simón, hijo de Jonás, le deja ver que hay una diferencia. Y ahí está en la pantalla. Ágape es amar con el compromiso de morir por la otra persona, que el otro esté bien, que si vamos a un lugar y solamente hay una cama y el resto es tierra, prefiero yo dormir en la tierra y que el otro duerma en la cama, que el otro tenga un abrigo. Pero ¿cuántos de nosotros no amamos sacrificialmente, sino que estamos ahí nada más porque ya firmamos algo? Sin embargo, el fileo es apreciar al otro sin ningún compromiso de nada. Yo quiero que tú veas que sin compromiso instruyes, pero con compromiso pastoreas, cuidas del otro. Por eso estaba hablando de pertenecer a un rebaño, porque es el lugar donde tú podrías encontrar el cuidado de un pastor, el cuidado de hermanos que pueden preocuparse por ti, porque hay un sacrificio, porque hay un compromiso con la otra persona. Vente de nuevo otra vez ahí conmigo a la plática esta que tuvieron ahí. Cuando hubieron comido, está en el versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ahora, ojo, fíjate, Simón, hijo de Jonás, me agapeas. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Cómo le está preguntando el Señor Jesucristo? Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿y tú me amas a mí de una manera sacrificial, que estuvieras dispuesto a pasar hambre, a morir por mí, a sacrificarte con tal que los demás vivan? Pedro, óyeme Pedro, ¿estarías tú dispuesto a sacrificarte y morir por mí? Y la respuesta de Simón Pedro es impresionante. Vente conmigo por favor allí en el versículo 15 al final. Le respondió Simón Pedro: sí Señor, tú sabes que ¿Sabes cuál es la palabra en griego? Búscalo en cualquier griego interlineal. Sí Señor, yo te fileo. ¿Qué le pregunta el Señor? Óyeme, están ahí, acaban de comer, están a la orilla del lago Genesaret. Simón, quiero platicar contigo. La plática que vamos a tener va a ser muy profunda. Simón, te tengo una pregunta. Sí, dímela, Señor. ¿Y tú me amas a tal grado que estarías dispuesto a morir por mí? Y Simón Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te aprecio mucho, me caes muy bien, pero hasta ahí. El Señor, cuando ve que Simón Pedro no la ha agarrado, cuando ve que a Simón no le ha caído el 20, le hace la pregunta por segunda vez: sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas sacrificialmente con un compromiso grande? Y el Señor le dijo: sí Señor, tú sabes que te, adivina, fileo. Simón, hijo de Jonás, ¿estás comprometido conmigo? Sí Señor, tú sabes que me cae bien. No es lo mismo. Y una tercera vez el Señor Jesucristo le vuelve a hacer la pregunta. Pero ahora yo quiero que tú pongas atención a algo. Mira, vente conmigo de nuevo al versículo 15. Yo te dije, es un trozo de carne que tiene tanto que sacarle. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas sacrificialmente más que estos? Y cuando dijo estos, algunos han dicho que son los peces. No, porque no dice me amas más que a estos, sino que me amas más que estos otros 11 discípulos que están aquí. Le respondió: sí Señor, tú sabes que te fileo, me cae bien. Y él le dijo: entonces Simón Pedro, dale de comer a mis corderos. Y nota que la primera vez que el Señor Jesucristo le pide algo a Pedro, porque no ha entendido la diferencia entre amor sacrificial y amor fileo, le da una responsabilidad bien pequeña. Dale de comer, pero a los corderitos. Yo no sé de ganado bovino, ni vacuno, ni nada de eso, pero me puse a investigar y me doy cuenta que cordero es una oveja de 1 año o menos de 1 año de edad. Está tierna.
Entonces el Señor le vuelve a hacer la pregunta: Simón, ¿me amas sacrificialmente? Y Simón le responde: me cae bien, Señor. La segunda vez, el Señor intencionalmente le quiere subir un poco a la responsabilidad. Y entonces le dice: pastorea a mis ovejas. Yo no sabía, hermanos, que una oveja es de 1 año de edad, y es hembra. Es interesante. Entonces el Señor le dice: Simón, ¿me amas sacrificialmente? La segunda vez. Simón no lo entiende todavía. Sí, Señor, tú me caes bien. Entonces pastorea, que ya tiene que ver con darle de comer y cuidar a las ovejas para que no se las coma el lobo, ni se vayan por un barranco, ni se le peguen las espinas y todo esto, ¿verdad? Pero la tercera vez, vente al versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Ojo, aquí el Señor va a cachar a Simón Pedro y le dice: Simón, te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Me fileas? O sea, Simón, ¿te caigo bien entonces? Entonces Pedro se entristece porque entendió. Mira, Pedro se entristeció que el Señor le dijera la tercera vez: Simón Pedro, ¿te caigo bien? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? Y le respondió: Señor, tú lo sabes. Ahora fíjate, ya en ese momento Pedro está triste. Pedro está triste porque Pedro está pensando: Él me conoce mi corazón. Y una cosa es cierta: Jesús conoce tu corazón y sabe el grado de compromiso que hay en tu corazón. Cuando a Simón Pedro le hacen la pregunta ahora al revés, con la palabra que él venía usando: sí, me cae bien. Simón, hijo de Jonás, te hago la pregunta por tercera vez. O sea, ¿te caigo bien? Entonces Simón Pedro se entristece y le responde: Señor, tú lo sabes todo, no me puedo esconder. Tú sabes que te fileo. Ojo, Simón le responde: Señor, yo no me puedo esconder. Tú lo sabes todo y conoces el grado de compromiso mío contigo. Y sabes, Señor, que yo a lo más que llego es a que tú me caigas bien. Y eso me entristece. Me entristece porque me has puesto en evidencia y conoces mi corazón. Has desnudado mi corazón y sabes que yo no estoy comprometido contigo. Qué impresionante. Yo quiero que tú veas ahí al final de la pantalla, ahí abajo, que sin compromiso puedes instruir a un cordero, a un tiernito en la fe, pero comprometido puedes pastorear a los demás. ¿Sabes? Cuando Pedro ha entendido, mira lo que le dice el Señor al final del versículo 7. Pedro, apacienta mis ovejas. Ahora que lo has entendido, Pedro, apacienta mis ovejas. Yo quiero que tú veas, y ahí está el punto B, que habiendo entendido la diferencia, ahora necesitamos nosotros entender a dónde estamos en nuestro compromiso con el Señor. Aquí hay una pregunta. ¿Morirías tú para que otros vivan? ¿Estarías dispuesto tú a morir para que otros vivan? Hermanos, yo sé que si hago esta pregunta, muchos de nosotros vamos a decir: olvídese, ¿por quién darías tu vida? Por mis hijos. No, pero te quiero hacer otra pregunta. ¿Morirías tú por mí? Por mis hijos. Pero yo soy Checho, yo te amo. Gracias, por mis hijos. Y entonces nuestro grado de compromiso con el Señor se queda corto. Mira el versículo 18 al 19, por favor. Versículo 18. De cierto te digo, Pedro, cuando tú eras más joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Te explico rápidamente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, te amarrabas el cincho y tú ibas
para donde querías. Ojo, cuando somos niños, ¿quién nos viste? Mamá y papá, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, me cuesta pensar que un joven de 16, 17 años va a venir la mamá y le dice, va hijito, venga, lo voy a bañar y le voy a poner el calzoncillo y lo voy a vestir, lo voy a ceñir. Y hoy se me va a ir de rojo todo. Cualquiera de ustedes le diría, qué ridículo mamá, si voy a una fiesta, ¿por qué quiere que vaya de rojo? Pues así se va a ir. No, cuando uno ya es joven, uno se ciñe y uno va donde quiere, ¿sí o no? Y yo creo que aquí está hablando también de un cuadro de nuestra edad espiritual conforme vamos creciendo. Cuando estamos tiernos, primera de Juan dice, os escribo a vosotros hijitos tiernitos, porque se acaban de arrepentir. Cuando Juan escribe en su carta a los jóvenes, les dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y cuando le habla a los adultos, os escribo a vosotros padres, porque ahora conocen al que es desde el principio. Hablando de madurez. Y le dice a Simón, Simón, cuando tú eras joven, te vestías e ibas donde querías. ¿Sí o no? Así somos nosotros, los humanos. Crecemos y cuando ya crecemos, entonces nosotros decimos, pues ¿por qué cuesta tanto llegar al Señor? ¿Por qué cuesta tanto arrepentirse delante del Señor? Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. Esa es la verdad. Porque no queremos que otro nos diga qué debemos hacer. Y no hemos entendido que en el reino, cuando Jesús entra en nuestro corazón, Él nos va a decir a través de este libro cómo debemos vivir la vida. Entonces decimos, no, gracias, no quiero nada con Él. Y muchas veces nos convertimos, pero cuando el Señor nos pide ir y trabajar en el reino para Él, decimos, muchas gracias, yo aquí estoy bien, te aprecio, Señor. Gracias por haberme salvado. Pero no me pidas más de eso. Entonces la pregunta es, ¿morirías para que otros vivan? Mira qué tremendo ahí. Vente al versículo 18 otra vez. De cierto te digo, Simón Pedro, cuando tú eras más joven, te vestías, te ponías el pantalón, los zapatos, te amarrabas las cintas, te socabas el cincho, te ponías la camisa, te ponías la corbata y tú ibas y hacías lo que querías. Pero cuando ya seas viejo, Pedro, oye lo que le dice el Señor. Pedro, cuando tú seas viejo, vas a extender tus manos y otro te pondrá la camisa, el pantalón, te socará el cincho y te llevará donde Él diga, no donde tú digas. Wow. Yo creo, hermanos, que aparte de lo que le está diciendo a Pedro aquí hay un tremendo mensaje para nosotros. La madurez espiritual tiene que ver con decirle al Señor, yo me rindo. ¿No te llama la atención que levantar las manos en cualquier parte del mundo es señal de rendirse? ¿Sí o no? En una guerra, en el frente de batalla, y aparece un soldado enemigo, y es así. ¿Qué significa? Me rindo. Ya no voy a seguir luchando queriendo lograr lo que yo quiero lograr. Me rindo, usted manda. Entonces el Señor le dice, cuando eras chiquito, tú te vestías, ibas donde querías, hacías lo que quería tu cuerpo, tu mente, todo. Pero ahora, Pedro, ahora que tú vas a entrar a una etapa de madurez, vas a levantar tus manos, te vas a ceñir otro y vas a ir donde Él diga. A mí me encanta cuando estamos cantando, yo veo a algunos de ustedes que están concentrados en la letra y les rinde la letra, y dicen, Señor, yo te amo, te alabo, me rindo. Qué precioso es eso. Por eso dice la Biblia que levantemos manos santas, limpias, sin mancha. Qué buenísimo, rendido. Y Pedro, vas a levantar tus manos y te va a ceñir otro. Ahora mira qué interesante ahí. Y te llevará donde no quieras. Yo quiero decir algo sobre esta frase. Cuando uno le entrega la vida a Jesús, el control del timón a Jesús, entonces, ¿quién deja de manejar? Yo. ¿Para dónde me muevo? O para el asiento de atrás o al de la par, pero ya no más en el timón. El que va manejando lleva el carro. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vamos en el carro y vamos a salir con la familia?
maneja tu esposa y manejas tú. Dice, ¿quién maneja, mi amor? Manejo yo. Sí, maneja tú, mi amor. Entonces te sientas allá a la par, ¿verdad? Pero cuando vas ahí, no sé si te pasa igual que yo, vas frenando, vas... allá, hacia para la izquierda, ahora a la derecha. Llega un momento en el que va manejando, te dice, hey, ¿quién va manejando? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros con el Señor somos así. Te entrego mi vida, Señor, te recibí como mi Salvador. Ok, ahora yo te quiero pedir que rindas todo y trabajes para... no, Señor. A la izquierda mejor, Señor. A la derecha no mucho, mete a la izquierda. Yo voy manejando. Y te llevará donde tú no quieras. ¿Sabes qué? Una vida rendida a Jesús implica ir donde Él nos pide. Me encantó lo que estaba diciendo Joe hace unos minutos. Cuando el Señor se fue, nos dejó las instrucciones. Vayan y hablen de mí a los demás. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se convierten, Señor. Pues yo estoy contigo. Y de repente, hey, se convirtió uno, Señor. Yo te lo dije. Yo estoy contigo. Yo lo he invitado, Señor, y no quieren. Sigue invitando. Señor, invité a uno y vino. Yo te lo dije. Yo estoy contigo. Es una cuestión de ya no hacer lo que uno quiere. Y mira el versículo 19. Esto le dijo a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahora quiero explicarte rápido algo que no aparece en la Biblia, pero que los historiadores, primordialmente Flavio Josefo, que es un hebreo, se dedicó a recopilar todas las evidencias y la historia de la Biblia, comparándola con los hechos reales que él iba descubriendo. Y Flavio Josefo asegura que Simón Pedro, el día que iba a morir, cuando fue dictada su sentencia de muerte, Nerón, óyeme, ¿sabes quién es Nerón? No es el Doberman de la vecina. Nerón fue un emperador tan déspota y tan descarado, tan malo como Calígula. Si a Calígula se lo conoce, porque de Calígula se ha hecho la película, pero de Nerón no, ¿verdad? Nerón. Él dijo, él debe morir crucificado también, como criminal, porque anda predicando el evangelio. Y dice Flavio Josefo que cuando iban a crucificar a Simón Pedro, le pidió a los soldados que no lo crucificaran así, sino boca abajo. Y los soldados le preguntaron, ¿por qué, don Pedro? Porque no soy digno de morir de la misma manera como murió mi Señor. Los enfureció más y se dieron prisa a crucificarlo y clavarlo. Y Pedro murió crucificado boca abajo. Impresionante. Pero el Señor ya se lo había dicho a Pedro. Pedro, cuando tú eres joven, haces lo que quieres. Pero conforme vas madurando, te vas a rendir. Es interesante. ¿Sabes cómo le daban los latigazos a alguien que agarraban por andar predicando el evangelio? El mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo? Le pedían que levantara las manos y las juntara acá. Cuando las juntaba acá, el soldado que estaba atrás se las amarraba. Lo llevaban al patio, donde había una especie de estaca. Y allí metía sus manos y tenía que hincarse. Y todos los latigazos caían sobre su espalda. No había para dónde moverse. Pedro, cuando tú estás joven, haces lo que quieres. Pero cuando maduras, entonces, si maduras conmigo, Pedro, vas a levantar tus manos y vas a ir a un lugar en donde tú no quieres. Implica sacrificio. ¿De qué le comenzó a hablar el Señor? Pedro, ¿me amas con sacrificio? Me cae bien, Señor. Y el Señor le dice, Pedrito, ahora que has entendido la diferencia entre sacrificio y que te caigo bien, yo te quiero contar que cuando ya estés viejo vas a levantar tus manos, te va a ceñir otro y te va a llevar a un lugar que no quieres. ¿Cuál es? La cruz. La cruz. Yo quiero que aquí aprendamos algo espiritual. Si algo te vas a llevar esta mañana es esto. Cuando un creyente como tú y como yo se rinde delante de Dios, entonces rinde sus apetitos y deseos y los crucifica, los clava en la cruz.
Y entonces ya no hace lo que él quiere, sino que está dispuesto a decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú me has pedido, no lo que me pide mi cuerpo. Pero ¿cuántos de nosotros los creyentes estimamos nuestra vida y nuestros placeres como más importantes que amar a Dios? Mira el 19. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro no lo entendió en ese momento. Cuando estuvo viejo, él entendió. Y mira cómo termina el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y dicho esto, ¿qué le añadió el Señor? Sígueme. Fíjate cómo ha traído a Pedro. Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, te fileo. Pedro, ¿me fileas? Ay, ya lo entiendo. Me cae bien. Tú conoces mi corazón, Señor. Entonces, Pedro, ahora que lo has entendido, yo te quiero decir algo. Cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías. Pero ya viejo vas a vivir una vida rendida a mí. Muchos de nosotros necesitamos llegar a una edad de viejos para estar rendidos al Señor. Pero yo quiero decir algo. Hay creyentes viejos que no están nada rendidos al Señor. Ten mucho cuidado. Hay creyentes que ya están viejos de edad y no están rendidos al Señor. Es más, si nunca se rinden al Señor, aprenden a vivir con truquitos la vida cristiana. Y no hay nada más peligroso que eso. Entonces el Señor le añade: ahora que lo has entendido, Pedro, sígueme. Cuando estaba preparando ese mensaje esta semana más, busqué las veces en las que el Señor le dice: sígueme a alguien. Yo te hago una pregunta: ¿le seguirías a Él habiéndote rendido y dispuesto a morir? Observa algo, está en la pantalla. Siempre que Jesucristo usó esa palabra sígueme con alguien, quiso decir que, óyeme, nada, ni hijos, ni familiares, ni la carrera, etcétera, son más importantes que Él y su causa. ¿Y cuál es la causa del Señor? ¿Cuál es la causa del Señor? ¿Cuál es la causa del reino? Que el que no conoce a Cristo se arrepiente y disfrute una vida en el Señor. Que el que vive una vida que no agrada a Dios, deje esa vida y comience a vivir para Dios. Esa es la causa del reino. Entonces, cuando el Señor le pide a alguien, sígueme, está queriendo decir: considera a tus familiares, a tus hijos, tu trabajo. Óigame, hay algunos de nosotros para quienes nuestro trabajo se vuelve en nuestro Dios. Nuestro empleo es nuestro Dios. Y no Dios es nuestro Dios. Pero yo voy a la iglesia, hermano, y sí, pero en tu corazón, ¿qué es más importante? ¿La causa de Cristo o tu empleo? Hay algunos de nosotros para quienes, ojo lo que voy a decir, y te lo está diciendo ya un hombre que ya crió a 3 nenas. A veces nuestros hijos son más importantes que la causa del reino. Checho va a comenzar a pedirnos que vengamos más temprano, pero no, usted sabe que yo tengo que estar con mis nenes. ¿Y si el Señor te los pidiera? ¿Sabes que hay un hombre en la Biblia a quien el Señor le pidió su nene? Abraham. ¿Y qué hizo Abraham con su nene? Señor, no es mi nene, es tu nene. Y lo puso en el monte de Moriah. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a traer un cuchillo. Aquí está, Señor. Mátalo en sacrificio para mí. ¿Qué hubieras hecho tú? Dice la Biblia que Abraham levantó el cuchillo. Y cuando levantó el cuchillo, el Señor le habló y le: detente, no lo hagas. Yo conozco tu corazón. Que te diga Pedro si no conozco el corazón del ser humano. Yo conozco tu corazón. Estás dispuesto a sacrificar hasta tu propio hijo por mí. Para Abraham el reino era más importante que sus hijos.
Para Abraham, el reino era más importante que su esposa. Ahora, ojo, no vayan a salir diciendo de aquí, ya viste, mi amor, ya es más importante el reino que tú. Y entonces ya. O como una excusa para no amar sacrificialmente a tu esposa o a tu esposo. El reino es más importante. Hermanos, nada puede ser más importante. Mira, cuando el Señor le dijo, ¿te acuerdas? La comodidad. Ve, no lo busques, pero está en Mateo 8, 19, 20. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen de los cielos, tienen nidos. ¿Me vas a seguir? Ok, quiero advertirte que el Hijo del Hombre, ese soy yo, no tiene a dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto? Ah, no, Señor. Yo creí que en un colchoncito íbamos a dormir. No. Quizás en una cueva y de almohada te ofrezco la mejor de las rocas. Familia. Mateo 8, 21, 22. Más adelante, otro de sus discípulos. Óyeme, estamos hablando de discípulos, seguidores de Jesús. Le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi papá. Jesús le dijo, sígueme. Deja que tus familiares que están muertos espirituales entierren a un muerto. Pero tú ven y sígueme. Qué impactante. Posesiones. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre rico llegó y le dijo, Señor, yo cumplo el primer mandamiento, el segundo me los puedo de memoria? Te lo voy a decir, no robarás, no mentirás, no. Y los cumples, sí los cumplo, Señor, perfecto, ok. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces vas a tener tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y vendió todo y siguió al Señor. Pues no. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía mucha... Triste, igual que Pedro, triste, porque había sido su corazón descubierto. Ahora, tú mismo. Algunos me piden, hermano, no vaya muy rápido. Yo te recomiendo que saques tu teléfono y le tomes fotos si quieres, ¿verdad? Y si quieres esa predicación yo te la puedo pasar. Pero tú mismo puedes ser un obstáculo para rendirte al Señor. ¿Cómo así? Mira Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Qué impresionante. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, por la causa del reino, entonces la va a salvar. Wow. Hermanos, el mensaje esta mañana no es largo. Ahí está y vamos a la casa. Pero yo no quiero dejarte ir sin hacerte esta pregunta. Honestamente. Porque yo me la he hecho. Me la estuve haciendo miércoles, jueves, viernes que estaba en mi escritorio. Yo me hice esta pregunta. ¿Es tu esposa o tu esposo? ¿Hijo o hijos o hijas más importante que la causa del reino? ¿O es al revés? Si el Señor te dijera, Nelson, ¿me amas más que lo que amas a Daniela, a Fabiola y a Camila? Si el Señor me dijera esto, ¿qué le respondería yo? Primero en la escala de valores es Dios y el reino. Segundo es tu familia. Y tercero, lo demás. No puede ser al revés. Perdóname, pero no puede ser al revés. Y yo sé que vivimos en Latinoamérica en donde la prioridad es el núcleo familiar. Pero para un creyente la prioridad es el reino y su causa. Y si Él te pide renunciar a ellos, ¿renunciarías? ¿Renunciarías? ¿Cuántos de nosotros, en serio, a cuántos de nosotros? Yo lo digo en amor, pero aún hasta congregarse los domingos es un tal vez si nos queda tiempo, mi amor.
porque mi tía Juanita nos está invitando a una reunioncita de la familita y todo eso. Sí, está bien, mi amor. Y quizás dejas a tu hijo privado de la oportunidad de ver un pasaje en la Biblia que iba a cambiar su vida. O tú mismo. En serio. ¿Es tu esposa y tus hijos más importantes que la causa del reino? ¿O es al revés? Pedro, ¿me agapeas? Me cae bien, Señor. Me cae bien. Y te tengo una última pregunta. ¿Son tus sueños más importantes que el reino? ¿O es al revés? Hermanos, yo quiero confesarles algo. Conforme iba creciendo en el Señor, voy a terminar mi carrera, mi esposa es odontóloga, vamos a poner una clínica, vamos a tener un montón de plata, porque todos los doctores tienen un montón de dinero. Y mi suegro me va a dejar una herencia, y mi papá me va a dar una herencia, y vamos a juntarlo, y vamos a comprar una casa, y esa casa la vamos a vender, y luego vamos a tener 2, y luego de las 2 vamos a tener 3, y luego las vendemos esas 3, y compramos 4, y de las 4 pues las vendemos, y ponemos una empresa, y ponemos un hospital de 5 plantas, y conforme pasa el tiempo, le elevamos otros 2 pisos, y entonces lo tenemos de 8 o 7, y grande, y wow, nos sentamos, mire, a soplar. Conforme uno va creciendo en el Señor, Dios te va pidiendo más. Entiende eso, por favor. Conforme tú vas madurando, tus sueños ya no son tus sueños. Tu sueño es el reino. Tu sueño es que tu familia trabaje para el reino. Como esa frase suena como a testigo de Jehová, ¿verdad? Vamos a ir a vender atalayas. No, no. Es estar dispuesto a que la familia esté sintonizada con el reino. El reino. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de escudriñar las Escrituras.